Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? A la voz de tu aliento se estremeció la nada, la hermosura brilló y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos si tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? En los silencios íntimos donde se siente el alma, tu clara voz creadora despierta la nostalgia. ¿A quién iremos, Verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza, hemos roto el camino y el roce de tu planta. ¿A dónde iremos, dinos, Señor, si no nos hablas? Verbo del Padre, Verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. ¿A dónde iremos, Verbo, si tú eres la palabra? Amén. Lectura del profeta Ezequiel, capítulo 28. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor, se hinchó tu corazón y dijiste, soy Dios, entronizado en solio de dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, te creías listo como los dioses. Si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu talento, con tu habilidad te hiciste una fortuna. Acumulaste oro y plata en tus tesoros. Con agudo talento de mercader ibas acrecentando tu fortuna, y tu fortuna te llenó de presunción. Por eso, así dice el Señor, por haberte creído sabio como los dioses, por eso traigo contra ti bárbaros pueblos feroces. Desenvainarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu esplendor. Te hundirán en la fosa, morirás con muerte ignominiosa en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, osarás decir, soy Dios delante de tus asesinos, en poder de los que te apuñalen. Morirás con muerte de incircunciso a manos de bárbaros. Yo lo he dicho, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Ezequiel es mandado por Dios para que le dé un mensaje al príncipe de Tiro, al gobernante de un país distinto a Israel, allá en la costa del Mediterráneo. Tiene que ir allí, es un lugar próspero, es un pueblo que ha prosperado, que tiene fama en la región, pero su gobernante se ha creído Dios. Ha tomado el puesto de Dios, y eso le ha pasado a muchos gobernantes en la historia, que se creen el Mesías, que se creen Dios, y que se les olvida que somos pasajeros, que somos, como dice el salmista, una flor del campo que por la mañana crece y por la tarde la siegan y se seca. Y así le está diciendo Dios a través del profeta Ezequiel a aquel gobernante: te has creído Dios. El príncipe de Tiro se ha llenado de riquezas, ha hecho una fortuna de oro y plata, ha tenido grandes tesoros y seguramente mucho poder y mucha fama, porque cuando se tiene mucha riqueza se cree que se es dueño de la historia, de la vida, de las personas, de la propia y de los demás. Y por eso Dios le manda decir a través del profeta: tu fortuna te llenó de presunción. Y luego viene la sentencia. Este príncipe se ha creído más que Dios y se ha llenado de orgullo y se ha olvidado de Dios. Y como le sucede a los pueblos, le sucede también a los gobernantes que se olvidan de Dios. Van a la ruina y llevan a la ruina el pueblo que están gobernando. Seguramente no es que el profeta le está adivinando el futuro a este rey, sino que eso sucedió y el profeta está diciéndole al pueblo lo que le pasó al rey de Tiro fue que se creyó más que Dios y por eso le sucedió lo que le sucedió, una derrota ignominiosa y el pueblo también humillado y derrotado. Es bueno que nuestros gobernantes busquen en la palabra de Dios la manera de conducir ese ministerio, esa tarea que Dios les ha confiado civilmente. Pero es importante también que los ciudadanos ayudemos a nuestros gobernantes a vivir bien esa tarea que Dios les ha confiado. No podemos a ellos pedirles más de lo que pueden dar y no podemos tampoco
adularlos y decir que son más que dioses. Son simplemente hombres, son servidores, se les delega la responsabilidad de conducir los pueblos, pero realmente el que es soberano es Dios, y Dios a través del pueblo va buscando quién ejerce esta autoridad en favor de las comunidades. Si nosotros oramos hoy, en este día, por todos aquellos que gobiernan en nuestros municipios, en nuestros departamentos, en nuestros países, en la humanidad entera, entonces haremos un gran servicio, porque estaremos orando por aquellos que Dios ha puesto para que conduzcan con rectitud los destinos de los pueblos y no se olviden de que el único Dios, el Dios verdadero, el Dios que conduce la historia de la humanidad, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo está tomado del libro del Deuteronomio. Yo pensaba, voy a dispersarlos, voy a borrar su memoria entre los hombres. No temo la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario. ¿Qué diría? Nuestra mano ha vencido, no es el Señor quien lo ha hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. ¿Cómo es que uno persigue a 1000 y 2 ponen en fuga a 10,000? ¿No es porque su roca los ha vendido, porque el Señor los ha entregado? El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién se puede salvar? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Les aseguro que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Atención, que entrar en el reino de Dios no es entrar en un lugar, no es entrar en un castillo o en un país lleno de todo lo que se necesita para vivir. No, ese no es el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios no es comida ni bebida, dice la misma palabra de Dios. El reino de Dios es justicia y paz en la presencia de todos los hermanos y en la presencia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque en el capítulo 19, el Señor Jesús, nuestro Maestro, está diciendo que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Y entonces algunos piensan: es que cuando él se muera no va a poder entrar, no va a ser recibido, no tiene tarjeta de ingreso al reino de Dios. No, es que estando vivo, el rico no logra entrar en el reinado de Dios, es decir, no deja que Dios reine en su vida. Y por eso pone la comparación: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Pero repito, el reino de Dios es para el hoy, para el presente. Aquí empieza el reino de Dios con nuestras actitudes. El Señor está diciendo que cuando ponemos por encima de todo la economía, no podemos poner por encima de todo a Dios. Y el primer mandamiento nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Es decir, es el amor a Dios y a los hermanos lo que debe ocupar el primer lugar. Y cuando hay una persona que ha sido beneficiada con riquezas y tiene el amor de Dios en primer lugar, es capaz de entender la economía, es capaz de entender la empresa, es capaz de entender la riqueza y los éxitos que tiene, pero desde esa clave del amor de Dios y del amor a los hermanos, y se vuelve solidario, se vuelve fraterno y se vuelve agradecido con Dios. Es decir, permitió que Dios reinara en su empresa. Señor, reina en nuestros empresarios. Señor, reina
en las personas que tienen riquezas materiales. Señor, reina en cada uno de nosotros y en nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.